Gracias por la entrevista. A ti. Gracias por la plática de ayer. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito, tú mencionaste ayer que antes de la cuestión de la lucha de Gaza y todo eso, tenías una vida clandestina. Si es posible, una lucha clandestina, ¿quién eres? Entre la resta d'activistes catalans que no formen part dels deportats que arriben avui ja a l'aeroport de Barajas, perquè en aquest cas s'han negat a signar la deportació immediata, hi ha els activistes Adriana Masmitjà i Eduard Lucas, tots dos membres de l'organització intersindical Alternativa Catalunya. Hola, soc l'Eduard Lucas Camacho, l'Edu, soc de Catalunya i si esteu veient aquest vídeo vol dir que tot ha anat pel pedregar i que les forces sionistes ens han interceptat, ens han segrestat o ens han fet desaparèixer. Hola, sóc la Masmi i sóc de Catalunya. Si esteu veient aquest vídeo és perquè ens han interceptat les forces d'ocupació sionistes mentre anàvem cap a Gaza per trencar el bloqueig i se'ns han emportat en contra de la nostra voluntat. Yo soy Edu, yo soy el responsable de la Secretaría de Internacionales de la IAC. La IAC es un sindicato, la Intersindical Alternativa de Cataluña, es un sindicato soberanista catalán. Nuestro ideario es de que todas las naciones tienen que ser libres y evidentemente Cataluña también lo tiene que ser. Entonces, en Cataluña, nuestra historia, digamos, desde la izquierda o de movimientos sociales es un tanto compleja porque ya viene de antaño, viene de muchos años. Ahí hay una tradición que se identifica como anarquista, pero que nosotros vamos un poco más allá. Para nosotros es más importante el movimiento libertario, entendido como un movimiento que abarca toda la izquierda, que no una facción de la misma. Porque el anarquismo, siendo amplio, es una parte, pero luego hay tantísimas otras experiencias autogestionarias, comunitarias, colectivas, cooperativistas, que tienen que tener cabida en una voluntad verdadera de un frente amplio, popular y desde una izquierda transformadora. Entonces, en este aspecto, nuestra tradición ya no viene ni tan solo desde una organización al uso, sino que venían de los colectivos autónomos. Colectivos autónomos que venían de cada uno de los centros de trabajo, con involucración también en el ámbito político, con candidaturas unitarias de pueblecitos municipales, con proyectos cooperativistas, y que todo eso lo que hizo fue ir conjuntando un movimiento. ¿Tú quién te consideras políticamente? Yo. ¿De izquierdas? Sí, no, claro, evidentemente. ¿De qué fracción, digámoslo así? Sí, a ver, para mí es muy difícil definirme, en el sentido de que siendo una persona eminentemente política, lo he sido siempre, jamás he practicado la política partidista. No he pertenecido nunca a ningún partido. ¿Por qué? Porque para mí es más importante los movimientos sociales que el partido. El partido normalmente requiere unas disciplinas que creo que impiden muchísimas veces justamente ese unir a la gente. O sea, cuando tú llegas con un color, con un ideario, con un dogma, es muy difícil confrontarlo con otro color, con otro dogma. Sí, claro. Entonces, para mí es mucho más importante construir desde proyectos concretos donde hay la confluencia de todos, y eso se hace más en los movimientos sociales, en el sindicalismo, en las cooperativas, en los proyectos colectivos, que no propiamente en los partidos. Por lo tanto, yo políticamente me defino lógicamente como de la izquierda, de una izquierda transformadora, anticapitalista, antiimperialista y anticolonialista. Ayer les hicieron una pregunta bastante interesante de la sala que decía que nuestros padres luchaban más y los jóvenes hoy son más inertes o lo ven de manera diferente. ¿Qué crees tú? ¿Tendrá que ver eso con el capitalismo más furioso y monopólico que hay hoy? Porque, pues sí, el capitalista a la vez
de que lucha contra el proletariado, lucha entre sí por una y a veces tiene que dar migajas para no perder su puesto. Yo supongo que hace 30 años el capitalismo era un poco más débil. ¿O será que la lucha de clases que tuvieron nuestros padres fue destrozada en estos diferentes movimientos y luchas? Belém, LGBT, feminismo, y ahora ya no es de clase y es más controlable. Bueno, yo creo que como todas las cosas no se debe a un solo motivo. Yo creo que has argumentado infinidad de motivos que todos ellos tienen que ver. Uno de los principales es que con la caída de la URSS el capitalismo no ha tenido contraparte. Con lo cual no se puede confrontar a absolutamente nada. Tan solo hay posicionamientos que intentan transformar o evitar el capitalismo, pero no ha habido ninguna confrontación por parte de nadie. ¿Y China hoy es otro capitalismo? De Estado. De Estado. Y yo creo que lo más importante es que mientras estaba la URSS, el capitalismo se nutrió de una parte, de un cojín, que era la socialdemocracia. Sí. Y la socialdemocracia estaba pegadito al muro para sacar la patita y decirle a esta gente de aquí, hay una cosa que es buena y bondadosa, pero esto estaba aquí, inerte, esperando a entrar. En el momento que esto cae, ya no hace falta, y lo que hace el capitalismo es invadirlo absolutamente todo. ¿Qué opinas tú de la experiencia de la URSS? A mí me faltan elementos, o sea, yo no es una experiencia que haya vivido. Lógicamente he leído muchísimo, como todas imperfectas. Seguramente ha habido un exceso de celo por parte del Estado en muchísimas ocasiones y me cuesta definirlo porque por mi tipología, seguramente también en la URSS habría tenido problemas. Claro. Porque hubiera sido o disidente crítico o no habría sido bien aceptado, ¿no? Porque eran unas circunstancias donde la crítica a cualquiera de los sistemas no estaba bien aceptado y yo soy crítico por excelencia. Claro. Entonces, me cuesta mucho definir, entre otras cosas, porque considero que no hay ningún sistema que sea perfecto. Claro. Todos son imperfectos. Lo que sí que soy consciente, y sería absurdo negarlo, sería que fuera imperfecto o no, servía para equilibrar la balanza. En el momento que eso no existe, el capitalismo lo arrasa absolutamente todo. Es paradójico que aquello que estaba conteniendo con una base social como era la socialdemocracia, queda absolutamente engullido por el capitalismo cuando no hay oponente. Sí. Las etapas que... Perdona, me has comentado lo de los jóvenes, el por qué no tiene implicación. Bueno, yo creo que básicamente también viene dado por el propio capitalismo. El capitalismo lo que nos está diciendo es que individualmente podemos progresar. Y que si nosotros queremos, podemos. Depende de nosotros. Y que depende de nosotros. Esa mentalidad de superación constante, aunque sea a base de pisar a los demás, esa evolución absurda, cainita, lo que propicia es que yo solo piense en mí. Y creerme que yo puedo salir de todos los problemas por mí mismo. Eso es una estupidez. A no ser que vivas en una montaña y no te muevas y estés tú solo. Pero en el momento que haya una persona contigo, ya tienes que colectivizar, porque si no, no te vas a salir. No obstante, esta cultura muy americana, muy capitalista, lo que nos ha comportado es a aislarnos y, sobre todo, a lo que nos ha afectado básicamente ha sido a la destrucción del tejido social. La destrucción del tejido social lo que comporta es que no hay colectividad, no hay comunidad, y cuando no hay colectividad ni comunidad, es muy difícil construir entre todos, porque acabamos atomizados, que es lo que preferentemente quieren. Una vez atomizados, les es más fácil el hecho de engullirte, ya sea por devoción, ya sea porque crees en eso, o por imposición y no poder salirte del carro.
porque no puedes ser contestatario porque no tienes fuerza ninguna. Eso en los jóvenes viene acompañado de que progresivamente nuestros abuelos fueron muy luchadores y dejaron un mundo mejor que el que recibieron. Nuestros padres fueron luchadores y nos dejaron un mundo mejor del que recibieron. Nosotros, mi generación, no hemos sido luchadores. Yo empecé en el activismo desde muy joven y me encontraba absolutamente aislado. Y siempre iba con generaciones mayores que eran de lucha. ¿Y se podía lograr algo con una monopolización? En tu generación se vino la monopolización del mundo. Bueno, claro, porque lo permitimos. O sea, uno de los conceptos erróneos que se tuvo, y ya lo tuvieron nuestros padres, después de la lucha, ellos creyeron absurdamente, pero yo creo que con convicción, de que todos aquellos derechos que se habían conquistado jamás nos serían quitados. Exacto. Y nos transmitieron, yo cuento normalmente que a mis compañeros, sus padres, les daban dinero al fin de semana, diviértete y no te metas en problemas. ¿Por qué? Porque nuestros padres habían tenido muchos problemas, habían sido perseguidos, habían tenido que luchar y no querían eso para sus hijos, sin darse cuenta que esa actitud también favorecía que la gente no se comprometiera. Al no haber compromiso, al no haber lucha, los derechos que hemos ganado han ido disminuyendo hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Ese comportamiento yo creo que también es colectivo, como todo. O sea, cuando se pierde algo no es porque una persona no sepa hacer las cosas, sino porque colectivamente no lo hemos sabido hacer. Sí. La educación en valores, por ejemplo, no existe. Es un error grave. Sí, bueno, también es muy diferente cada quien los valores que ve. Efectivamente. Ayer su plática muy interesante respecto a la flotilla, escuché muchas veces la palabra anticapitalismo, lucha contra el imperialismo, mas sin embargo, como, digámoslo así, como respuesta a ¿y qué hay que hacer? Lo único que, digamos, que escuché es hay que concientizar, hay que darnos cuenta. En el dibujo del mundo a futuro de nosotros, digamos los marxistas, existe como Marx, ¿no? Las 5 etapas, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo como etapa pasajera y el comunismo, donde sí se dibuja un mundo sin guerras, como una comuna grande, ¿no? Igualitario. Sí, y el socialismo, que es una etapa pasajera, que muchos la intentaron a su manera, que para nosotros China, por ejemplo, nunca fue socialista porque nunca hubo una sociedad sin clases y siempre hubo alguien que lo hubo en Cuba, lo hubo algún tiempecito en la Corea del Norte, lo hubo en la Unión Soviética para nuestro gusto, y el bloque europeo. ¿A qué voy yo? Hoy, en ese dibujo de la izquierda luchadora de la que me platicas, internacionalista, ¿no? ¿Cuál es la visión de la lucha a futuro? ¿A qué pretende llegar? Porque pareciese que solo buscan arreglar lo que hay. Frenemos Gaza, frenemos Ucrania, frenemos esto, luchemos esto. ¿Qué sigue en la idea? Puede parecer que hagamos lo que dices. Yo creo que vamos un paso más allá. Es decir, la experiencia de Marinaleda, por ejemplo, que es una experiencia de la que nosotros llevamos participando 40 años, desde diferentes lugares y con conexiones múltiples. Lo que pretende es transformar. O sea, nosotros somos conscientes que estamos en un momento reactivo, porque lo que nos estamos es protegiendo y estamos intentando hacer frente a aquello que nos viene. Pero paralelamente lo que queremos es transformar. Sí. Transformar la economía, transformar la sociedad, transformar el ideario, transformar todo aquello que está cimentando un capitalismo que es depredador y que nos está engullendo. Eso no es fácil. Sí. Y es verdad que muchas veces gastamos muchas energías en frenar y no en construir. Sí. Pero es que tenemos que frenar tantas cosas. Sí, es que ya se vino la avalancha. Y somos tan pocos que es muy difícil transformar, a no ser que sean cosas muy concretas, que incidan en un espacio donde nosotros tengamos protagonismo. Como Marinaleda. Exacto. Pero
seamos sinceros, el día que este feroz monstruo que está ahí afuera quiera comerse Marinaleda, no le va a ser difícil. Es evidente. Sí. Es evidente. Qué bueno que Europa sigue siendo todavía de alguna manera un poco democrática, que existan los derechos, que si yo te cuento inclusive de Rusia, que no, ni de México, de Rusia, que todavía tiene algunas inclusive cuestiones sociales más avanzadas que aquí, que quedan como una cola del socialismo, más sin embargo, bueno, tan solo el hecho de allá no hay gente sin casa todavía. Todavía no llega la generación como aquí, que ya no tiene casa y que ya son ocupas. Allá todavía eso no existe. ¿Qué tan cierto es que las luchas que hay ahorita son las luchas de clases que fueron fragmentadas por el capitalismo y encabezadas en diferentes formas? Antes de esto, yo no creo que el problema sea que se haya fraccionado. Entiendo perfectamente la cuestión, porque es algo que está en debate y llevamos tiempo debatiendo. Si el problema es que se haya generado la fracción del feminismo, la fracción de las... BLM, LGBT, el proxy. Sí, el hecho de que las naciones estemos pidiendo nuestra soberanía, es cierto que es, pero yo creo que va muchísimo más allá. Muchísimo más allá. Es decir, lo que hemos perdido es el sentimiento de clase. Es muy absurdo, pero la clase existe. Sí. Otra cosa es que la gente se crea que es de la clase o no es de clase obrera. Estás viendo cosas estúpidas. Y te voy a poner un ejemplo que no viene de ahora. Con 7 años, en mi colegio, nos preguntaron que dijéramos en clase cómo nos considerábamos socialmente. Al día siguiente, la gente empezó, nosotros veníamos de clases obreras, todos, y las respuestas que daban los niños con 7 años, y lo recuerdo perfectamente, era clase media baja, clase media alta, clase media. Y yo dije, clase trabajadora. Porque cuando yo salí de clase, subí al coche de mi padre, iba a la parte de atrás, les dije, me han preguntado eso, y mi madre dijo, clase media. Y mi padre dice, ¿cómo que clase media? ¿Tú no trabajas? Sí. ¿Yo no trabajo? Sí. Pues trabajadores, coño. Qué increíble que a los 7 años les hagan preguntas de esas. ¿Cómo ha cambiado la educación, no? También. Yo iba a un colegio de educación libre. Era un colegio público, pero en Cataluña. En Cataluña. Lo que pasa es que veníamos de una tradición también de educación libertaria. Y ese colegio participaba de esa educación. Y los maestros eran bastante más progresistas por la época. Tú piensas que en esa época no se podía hablar catalán. Era muy difícil hablar y sobre todo aprenderlo. Nosotros hablábamos en catalán en las clases de escondidas. Entonces era un colegio un poco más peculiar. Y a mí lo que me quedó es cómo la gente no se definía como trabajadora, pero cómo en mi casa, mi padre, sorprendido de decir, pero qué coño clase media si estamos trabajando los dos, coño. Sí. Y esa sensación siempre me quedó cuando veía a la gente que su aspiración siempre era no definirse como trabajadores, porque era, luego haciendo sindicalismo, practicando el sindicalismo, conociendo el mundo laboral, me di cuenta de que esto estaba extendidísimo. Sí. Como los trabajadores de la fábrica, los que se están manchando las manos, se consideran obreros, trabajadores, mientras que los que están en las plantas o van con la camisa blanca no se consideran. Ese sentimiento de no pertenecer a la clase provoca también un desapego a la transformación necesaria para ser protagonistas. Inclusive muchos que son de obreros de manos sucias, el fin de semana se lavan para mostrar que son de... Y comportamientos sociales para aparentar que son clase media. Porque su ideario es tener un mejor coche, tener una segunda vivienda, tener como ese.
Ayer comentaron que en la flotilla todas las diferentes luchas iban juntos. En esas diferentes luchas, ¿hay identidad de clase? Es difícil. Es difícil porque a veces lo que nos ocurre es que cuando hay un patrón o hay un objetivo común, incluso se evita de hablar de cuestiones que puedan socavar el objetivo común. Como comentaba ella, que se ponía a leer mejor. Pero por eso era tan importante la pedagogía de decir, a esto nos lleva el capitalismo, imperialismo y colonialismo. Y esto responde justamente a eso. Y detrás, o tienes un sentimiento de clase para transformar esto, o eres partícipe también de esto. Lo que pasa es que en este momento no te está tocando a ti. O sea, yo creo que sí que hay un sentimiento, yo no sé si de clase extendido, pero sí que hay un sentimiento anticapitalista, y también es verdad que en ocasiones hay gente que no la sabe encauzar. O sea, es una protesta contra el sistema, pero que no encuentra el contrapunto. Porque lo pregunto porque ya con este capitalismo que se hizo imperialismo, que se está pudriendo, es tanto el ensamblaje de arriba del capitalismo. Por ejemplo, en Rusia el petróleo, el gas, el uranio para las bombas atómicas nunca se ha vendido más que ahorita hacia su enemigo. Pero bueno, no es a lo que voy. Hicimos una investigación pequeña, un análisis donde vimos cómo están entrelazados la burguesía palestina con la burguesía israelí. Y no hay que ser muy inteligente como para darte cuenta que habrá en Israel muchísimo proletario de manos sucias y que ni siquiera tiene tiempo, tiene que pagar la deuda, tiene que mandar al hijo de la escuela, tiene que comprarle zapatos a la hija, a la esposa y todo eso. Como una lucha por Palestina anti-Israel sionista puede caber esa idea de clase, o de eso mejor ni hablemos? No, se tiene que hablar, se tiene que hablar. Es decir, seguramente quien tiene clara la lucha de clases es la burguesía. Eso sí, y están bien unidos. O sea, la burguesía tiene muy clara cuál es la lucha de clases. El problema es que la clase obrera no lo tiene claro. Sí. Entonces juegas con un enemigo muy potente que tiene muy claro por qué hace las cosas. Y vas cosas. perdiendo como 30-0. La oligarquía lo tiene facilísimo porque tiene unos cómplices con la burguesía absoluta, y luego tienes unas capas estratificadas que están a día de hoy perdidas, absolutamente perdidas en lo ideológico, en el marco social, en qué son o qué pretenden ser. Y si antes el capitalismo tenía solo dos aliados, el fascismo y la religión, ahora ya tienen diferentes movimientos. Que, a ver, peleense aquí porque tú eres tal, aquí peleense porque tú eres tal, y yo sigo ganando. Pero pues... Bueno, pero yo creo que hay experiencias, por ejemplo, de lo que es los movimientos postcoloniales, que no venían de pensamientos ortodoxos, sino que eran movimientos amplios que trabajaban conjuntamente desde la colectividad y que le daban un sentido revolucionario, y que de alguna manera decían, oye, hay muchas cosas importantes y las tenemos que destacar todas, pero siempre desde una clase trabajadora y de las clases populares. Un ejemplo es el zapatismo, por ejemplo, que fracasó. Por ejemplo, ¿no? El peronismo, de alguna manera, porque sí fue una, digamos, no vamos con el fascismo, sin embargo, lo escondemos debajo de lo popular, que tenemos la teología de la liberación. A lo que voy es que al momento de alejarse de la lucha de clases de la manera marxista, ¿por qué seguimos siendo tan ortodoxos y fanáticos de ese pinche libro, no? Porque pues ahí dice, si te alejas de la lucha de clases, tarde o temprano te volverán. Yo acabo de venir de Chiapas, antes de la pandemia, pero estuve en el Caracol de Chiapas, estuve platicando con la gente, todo eso, y pues se ve que ya hay kulaks propios ya.
expulsaron a estos, pero los kulaks ahí están. A ver, es que el enemigo es muy poderoso. Es decir, tú lo has dicho, el día que quieran acabar con esto, cualquier contestación, que han habido infinidades, o sea, un movimiento del que participé poco, pero como el MST, el movimiento Sem Terra, ¿no? Brasileño, las ocupaciones de tierras, contra los fazendeiros, todos han acabado siendo asumidos por el sistema. Sí. Pero las FARC, sandinistas, sí. ¿Por qué? Porque quizás el problema que estamos teniendo es que cada uno está buscando la manera de salvarse del capitalismo, pero no hay una unidad de trabajo conjunto. Y no hay la conciencia de clase, porque al final se van con el burgués más bueno que los defiende, que les ayude, o no. Yo creo que puede haber esto que dices, pero sobre todo porque lo estamos haciendo de forma aislada entre nosotros, incluso desde una conciencia de clase. La conciencia de clase la podemos tener pocos, porque si no, no estaría el mundo así, es evidente, pero incluso los movimientos que se están realizando son movimientos atomizados y muy pequeños, que son muy difíciles de conectar. Tú cuando dices algo que es absolutamente cierto, las clases burguesas palestinas tienen contacto directo con las clases burguesas. Y sin entrar en imaginaciones que el Hamas, que esto, que cómo sucedió esto, sin eso, simplemente por lo legal. Un ejemplo, se tendría que mirar quién puso la infraestructura necesaria para que Israel pudiera tener cemento para construir el muro. Y ya con eso. Y con eso ya se ven cómo las burguesías se hablan entre ellas y se proponen. Con lo que es evidente que hay una colaboración porque el mundo está regido por eso. Y sin embargo hay que salvar la situación. Claro, porque desde un punto de vista revolucionario no puedes admitir que hayan circunstancias como las que están habiendo, sabiendo que estás poniendo una tirita a una brecha que necesitaría sutura importante y que para eso tendríamos que cambiar el sistema. Lo que pasa es que nos está siendo imposible y ahora lo que estamos haciendo, yo pienso que estamos en una etapa de resistencia, de absoluta resistencia. Tú decías, en Europa aún quedan derechos. El Estado español constantemente está vulnerando derechos. Sí, acabo de visitar a Pablo Hasél en la cárcel. Por ejemplo, y las leyes que la derecha impuso, que eran coaccitivas para evitar que el pueblo, que las clases populares, que las clases trabajadoras manifestasen su desacuerdo, están vigentes. Y la coacción y el detenerte y el pagar multas y encarcelarte están ahí. Por tanto, luego no hay ninguna voluntad, evidentemente por la derecha, pero ni por la socialdemocracia de tocar nada de esto, porque es la manera de blindarse. Y nosotros, por desgracia, somos incapaces a día de hoy de generar una ola expansiva que eso lo tumbe. Así es. Pues seguiremos conociendo, viendo opiniones. Acabamos de estar en el Festival de Grecia, los comunistas, estamos viajando, viendo. Sí hay esperanza. Siempre. Y sí hay jóvenes con conciencia, pero pues muy pocos. Pero los hay. Quiero agradecerte por la lucha que haces, por el ejemplo que das, tú y tu compañera. De casualidad llegamos aquí, de casualidad nos conocimos, pero creo que te vuelvo a dar la mano porque da gusto. Y pues listo, no sé si puedes presentarte como quieras que te pongan. Edu, soy el representante de la Secretaría de Relaciones de la IAC, Intersindical Alternativa de Cataluña, sin más.